Hideo Kojima siempre ha sido un autor de buenas ideas. Lleva desde hace 2 décadas sorprendiendo a la industria del videojuego, creando obras que destacan principalmente por momentos que tejen una conexión entre el jugador y la propia interacción de manera directa. Una prueba de ello es el global de Metal Gear Solid 2, donde todo resulta ser una gran simulación, o en The Phantom Pain, en el cual Kojima te engaña todo el juego al igual que al personaje, haciéndote creer que eres uno de los héroes clave de la saga. Hace 5 años que Kojima abandonó Konami y decidió emprender un nuevo viaje como autor independiente creando Kojima Productions, siendo Death Stranding su primer juego. Abordando la temática de la obra por contextualizarla, en el mundo de este juego, la humanidad se ha visto sucumbida ante una catástrofe, el Death Stranding, una especie de lazo entre el mundo de los vivos y el de los muertos, que concatena un conjunto de cataclismos al alterarse el orden natural de las cosas. Sucesos tales como una lluvia que acelera el proceso de deterioro de la materia, o la presencia de los IV, una especie de fantasmas que devoran a los vivos, son solo alguna de las catástrofes. Nuestro protagonista es Sam, un transportador de cosas en este mundo inhóspito. Sam, en cierto momento, se hará con una unidad bebé, un feto en un recipiente que le permite ver a los EV, ya que está varado entre la vida y la muerte, según nos cuentan, y eso hace que pueda detectar la presencia exacta de estos seres. Es entonces cuando la misión de Sam se nos revela. Ha de unir Estados Unidos de nuevo, de costa a costa, con una red que une a las personas, una especie de internet, la llamada Red Keal. En ese momento debes de recorrer el mundo del juego. En Death Stranding, el mundo es el protagonista, un amplio mapeado que hace que Sam y Bebe, más adelante llamado Lou, se las tengan que ingeniar de 1000 formas para llevar la carga que toque desde el punto A al punto B. A priori puede parecer una mecánica cansada y repetitiva, pero el mapa está tan bien diseñado que eso en verdad no ocurre. Antes de cada viaje te preparas en lo que a material se refiere, con escaleras para subir y cuerdas para bajar, botas de recambio porque el calzado se desgasta, etc. Esto tiene su gracia porque hay que cartografiar el terreno antes de partir y te haces una ligera idea de lo que te espera, pero en verdad no es tan sencillo. Hay enemigos, tanto humanos como los fantasmas que ya he mencionado antes, los EV, que se pueden cruzar en tu camino y hacer que el trayecto cambie. Sí, te percibo. Con todo esto quiero decir que el diseño de niveles resulta orgánico a la hora de afrontar el viaje, porque aunque no tengamos por el camino un reto per se, nos encontramos con que el camino a recorrer es el propio reto, y es tan variado y accidentado que no llega a agotar. Pues a medida que exploras y te adaptas a tu equipo, llega a ser un entorno realmente variado y divertido, desde cruzar un riachuelo a escalar un grandísimo pico nevado. Por otra parte, hay 2 capas más que le otorgan complejidad al desplazamiento. Uno es la meteorología y el otro el peso de la carga. El estado meteorológico hace que estemos pendientes de los EV, ya que donde haya EVs habrá lluvia, aparte de ralentizar nuestros movimientos e ir deteriorando progresivamente la carga que porta Sam. Lo que hace que nos tengamos que dar prisa o simplemente tratar de esquivar la lluvia a costa de hacer un recorrido más largo, como he contado antes. Además de tener en cuenta el sol para cargar la batería, que es indispensable para ciertos gadgets o vehículos. Y el peso de la carga afecta a la kinestética y al desplazamiento. Es aquí donde he de decir que Death Stranding tiene una de las mejores, si no la mejor, kinestética que he probado nunca. Quizá me parezca tan buena por lo novedosa que resulta. Junto a su planteamiento tan extraño de portar cosas, también debes de luchar por mantener la compostura en el entorno. Básicamente luchar para que no te caiga nada ni caerte tú mismo. Lo que en definitiva complementa el mundo de una manera novedosa a la hora de desplazarte. El mundo del juego presenta 2 mapas. Uno es la costa este de Estados Unidos y el otro más o menos la oeste. Mientras que en el segundo encontramos una mayor variedad de escenarios y libertad absoluta para llegar a nuestro destino desde cualquier ángulo, la costa este se siente en general como una especie de tutorial, una gigantesca ladera por la que subir y en la que los límites destacan especialmente para obligarte a pasar por ciertas zonas de manera obligada. Incluso más adelante, en el tramo final del juego, cuando has de regresar, te asaltan 3 bosses en zonas muy concretas que no pueden ser esquivadas. No quiero decir que esté mal, francamente.
es que en comparación con la libertad que me permite el segundo mapa, no puedo evitar sentirlo artificioso, con límites muy de videojuego. Aunque quizá eso se sienta así por la ausencia de impostura que tiene el título. En otros juegos como Zelda, los habitantes nos piden cosas ridículas muchas veces, como recuperar unas gallinas cuando evidentemente el granjero en cuestión la está viendo y te preguntas por qué no va a ir a buscarla. En Death Stranding no, el mundo, al ser un páramo desolado y peligroso, y al ser recorrido prácticamente solo por portadores, otorga una verosimilitud natural a los encargos y misiones. Como ese momento en el que la hija de un fotógrafo nos pide que vayamos a buscar la cámara de su padre, que la tienen unos ladrones, o como cuando una chica quiere reencontrarse con su pareja y la debemos de llevar a cuestas para que vuelvan a estar juntos. Y es que de eso va el título, de conectar a las personas. El título del juego puede traducirse como muerte varada, pero Strand puede traducirse también como hebra, que hace alusión a la conexión, a una cuerda, a un hilo, a la red que tejes para que las personas puedan comunicarse. Y también Strand es playa en alemán. Es un título con muchas capas entre sí, un nombre que puede interpretarse de multitud de formas, al igual que el despliegue conceptual del título. Sam Bridges debe de reconectar una red y también encontrar a su hermana para que se convierta en la nueva presidenta de Estados Unidos, y de ese modo conseguir que el país renazca. En su viaje se va a encontrar con un conjunto de personajes que de una forma u otra han perdido algo o sienten un vacío. Quizá su orgullo, su cuerpo, a quien quieren, y todos luchan por recuperarlo. Y en medio de todo esto está Sam, un personaje que no quiere recuperar nada, un superviviente con afefobia al que solo importa vivir un día más. El hecho de que Sam tenga afefobia dice mucho a nivel narrativo, y es, como el título de la obra, una decisión muy inteligente. Es por ello que el mayor reto para Sam es poder volver a tocar, a sentirse humano en definitiva. Y es ahí donde entra Lou. Eso es, todo lo bueno. Se nota que ha sido diseñado para ser mono, a pesar de estar inspirado en el siniestro feto de 2001. Lou es el personaje que vincula a Sam con el jugador, porque a pesar de que el jugador logre empatizar con el personaje de Sam, el jugador comparte en esencia el vínculo emocional con Bebé. Anda, qué cosas. ¿Qué? Es una herramienta. La vida y la muerte deberían ser irrelevantes, pero hemos terminado encariñándonos con el tiempo, ¿a que sí? Sam perdió a un bebé en el pasado y no es hasta que Lou cae en sus manos que no tiene un sentimiento de superación por arreglar las cosas, porque siente una conexión con el pequeño y gracias a eso podría restablecer quizá no solo la conexión entre las personas de Estados Unidos, sino también la suya propia. Por no hablar de la mayor peculiaridad de Sam. Él, además de ser capaz de percibir a los EV, que no verlos, de eso se ocupa Bebé, es un ser humano capaz de volver de la muerte, y eso lo convierte en un personaje que es en sí el Strand, el vínculo base entre los dos mundos esenciales de este juego. El resto del elenco de personajes resulta carismático, pero sí que he echado algo en falta a nivel mecánico, que no narrativo, y es experimentar la propia afefobia de Sam, porque las únicas veces que he tocado a un NPC han sido o para meter una hostia, cosa que a Sam no parece importarle mucho, a pesar de no poder dar la mano a nadie, o cuando transporto a un personaje, que bien es cierto que va dentro de un saco y no lo está tocando directamente, pero bueno, me estaba pareciendo un error no sentir ese problema que tiene Sam, algo que me faltaba hasta que llegué al tramo final del juego, pero eso lo dejaremos para más adelante. A medida que el juego avanza, el contacto humano se va haciendo más y más claro. Pasas de hablar con hologramas a ver cómo gente sale de sus hogares para rejuntarse, o a tener conversaciones con gente que está ahí presente y no a través de una especie de gráfico de pantalla. Y eso es una buena idea, porque en cierto sentido simboliza la desaparición del miedo a la conexión de Sam y cómo la humanidad se está juntando de nuevo. Kojima ha declarado que la historia la quería contar bajo un patrón elíptico que hiciera que los jugadores montaran el puzzle de qué ha ocurrido, por qué y cuándo en su cabeza. Literalmente dijo que el juego había que jugarlo con el lado izquierdo del cerebro.
Es por eso que no sabemos quién es el hombre que aparece en los recuerdos de Lu, o qué es la playa exactamente, o quién es el villano principal y por qué hasta acabar el juego. Lejos de ser una estrategia para generar suspense, me parece que va acorde con la obra, porque hace que el jugador intente conectar todas las partes en su cabeza, cosa que además a la manera de escribir de Kojima francamente le sienta muy bien, porque recordemos que la sutileza nunca ha sido su fuerte. Lo suyo es crear todo tipo de giros y engaños por medio de larguísimas exposiciones de diálogo. Hasta ahora. No es secreto para nadie que Kojima sea un amante del cine. Se ha visto reflejado en su obra durante años. En sus juegos normalmente empleaba el recurso del códec para contar una historia compleja y cargada de diálogo. Posteriormente en The Phantom Pain cambió el códec por un conjunto de cassettes para entender la historia. Ya he dicho que lo suyo es crear mundos densos y llenos de matices argumentales. Sin embargo, noto que su necesidad de narrar en exceso se extrapoló a Metal Gear Solid 4 a nivel de cinemática. Y me daba miedo que en este juego ocurriera algo semejante, pero he de decir que la cinemática solo abunda al principio y al final del juego sin caer en una sobreexplicación de los acontecimientos, como ocurría en la saga Metal Gear en general. No, en Death Stranding la cinemática está ahí, cumple su función y también sirve para dar información al jugador sobre el propio juego, sobre cómo detectar a la OSV o sobre cómo funciona el aparato que llevamos en nuestro hombro cuando estos aparecen. Es ahí donde noto que existe una narración de apoyo que complementa al juego, no solo a nivel narrativo, porque normalmente las cinemáticas que explicaban las mecánicas eran una cosa aislada de las cinemáticas narrativas. Además, siento que Kojima por fin narra con sutileza cosas como las lágrimas que no dejan de aparecer en los ojos de los personajes cuando hay UVs cerca y funcionan como un elemento simbólico de los strands, o hilos que unen este mundo con la playa o más allá. En otro juego de Kojima habría dejado claro por qué ha tomado la decisión de las lágrimas, pero aquí lo hace con sutileza, no sobreexplica nada, como si tratara al espectador como a su igual. Dentro del diseño de niveles hay algo que me ha encantado y es cómo ha diseñado el espacio para que en determinados momentos el jugador sienta que ha llegado a su destino tras un largo viaje. El juego logra esa sensación gracias al propio mapa, donde tras subir una cordillera con Sam vislumbras un entorno iluminado que es perfectamente visible gracias a estar en el punto de fuga del plano, donde todas las diagonales dan a parar. Es en cierta forma componer un plano dentro del propio juego, aunque la acción del mismo también afecte a la experiencia compositiva. Esto se da en momentos como este, donde bajo la ladera, y antes he experimentado un momento igual, y entonces entiendo que cuando suene una música bonita y veas algo así, pues oye, puedes bajar sin problemas, pero te encuentras con las mulas o ladrones de cosas. Y la experiencia se corta de golpe sin necesidad de introducir una cinemática. Con todo esto quiero decir que la experiencia anímica del juego fluctúa de manera intencionada dentro del diseño de niveles, apoyándose en técnicas más fílmicas sin introducirse del todo en el nexo habitual, la cinemática. He empezado diciendo que Kojima crea conexiones entre el jugador y la obra en sí. En el primer Metal Gear tenemos el combate contra Psycho Mantis, un combate que rompe la cuarta pared, o el ya citado final de The Phantom Pain. Aquí la conexión, el vínculo jugable principal que estableces con el personaje es a través de Lu, sí, pero ¿qué vínculo crea contigo el juego? Supongo que Sam es un avatar que nos representa a todos en un mundo inconexo que no acabamos de entender. Hay numerosas referencias a nuestro día en el juego. Supongo que la gran catástrofe de la que el juego habla se pueda extrapolar a nuestro mundo como el cambio climático. La brea, que aparece cuando se materializa un EV y que guarda una relación directa con la propia Catombe, puede ser una simbología del petróleo que guarda una conexión directa con el cambio climático. Y Sam es un hombre normal, dicho por el propio Kojima, que al final salva al mundo gracias a la esperanza. Un mensaje que puede resultar naif, pero que en un mundo nihilista y cada vez más ausente de conexiones verdaderas, quizá no resulte del todo inútil.
Bien es cierto que esta conexión entre el jugador y el juego no se limita únicamente a una representación de la situación global actual, sino en pequeños detalles, como cada vez que Sam duerme y agarra a Lou, o cada vez que en la habitación de descanso juega con el bebé. También hay momentos en los cuales hay que resolver un puzzle, pero se siente integrado, no es como si vieras una estructura laberíntica que evidentemente está ahí puesta para ser resuelta. No, aquí hay momentos donde, sin que se te diga nada en concreto, el jugador debe de asociar las pistas en su cabeza para poder resolver el reto de una manera lógica. Como cuando hay que cruzar el lodo y la única solución es ponerte en riesgo invocando un EV para que cree estructuras fantasmales a través de la brea y poder desplazarte. Y eso sin decirte prácticamente nada. O poco después, cuando ves al personaje de Amélie, la hermana cuyo objetivo del juego es encontrar y rescatar, la ves en torno al lodo y la única opción es saltar, aunque no salga muy bien. Son momentos donde la decisión cae sobre el jugador en el marco de la jugabilidad habitual, sintiéndose integrado al propio gameplay. Pero hay cosas que no me han gustado nada, como ese momento en el que el personaje de Higgs nos da una bomba nuclear para tendernos una trampa, ya que cuando le debemos a la ciudad en concreto, la bomba explotará. En ese momento veremos un cartel que nos dice que podemos ir a buscar a Fragile y pedirle ayuda. El problema es que yo, como jugador, sé que porto una bomba nuclear, pero mi personaje no. ¡Una bomba! Oh, otra vez no. Ese cabrón no puede volver a jugármela. Y he de dar por hecho que mi personaje ha ido donde Fragile por casualidad antes de hacer la entrega en concreto y descubrir que llevaba una bomba nuclear cuando yo ya lo sabía. Se me hace raro, cuanto menos, teniendo en cuenta el nivel del resto del juego, pero por suerte ese tipo de cosas son minoría. El juego reluce la mayor parte del tiempo en el apartado que tratamos. Ahora bien, para hablar de la conexión más brillante del juego, tenemos que hablar del final. London Bridge is falling down, my fair lady. London Bridge is falling down. Al final, Amélie, nuestra hermana, que solo recordamos en nuestros sueños, resulta ser, por razones argumentales que ahora no vienen al caso, una especie de ente cuyo designio es desatar el Death Stranding definitivo. Entonces, finalmente, nuestro objetivo es parar a Amélie. Antes de ir a verla a la luna, a una especie de playa gigante, nuestros amigos nos han dado un arma para acabar con ella. Y es aquí donde al llegar nos sentimos lo que siempre hemos sido, unas personas cuya única habilidad sobrenatural es poder volver de la muerte. Pero a pesar de ser capaces de destruir a seres Lovecraftianos, no podemos hacer nada contra nuestra hermana, que es ya una especie de deidad. Aquí se nos plantean dos opciones: la dejamos ir y aceptamos que todo suceda, o a la desesperada, tal y como el juego nos ha enseñado, antes de acercarnos a ella y resolver el puzzle, la intentamos parar por medio de una unión, una conexión. En sí tenemos que hacer lo que el juego nos ha enseñado todo el tiempo: pelear por estar conectados y acercarnos los unos a los otros. Todo esto en medio de una secuencia con ideas de composición interesantísimas. Para pasar finalmente al momento más sórdido que recuerdo en un videojuego. Al final estamos en una playa, según el juego, una especie de limbo entre la vida y la muerte. Y esa playa es la nuestra, es la de Sam. Y la desolación se hace palpable cuando vemos los títulos de crédito y sentimos que hemos fallado. Pues recuerdo que nuestro objetivo era acabar con Amélie, cosa que es imposible. Sientes que todo lo que has hecho hasta ahora no ha valido de nada. Y entonces... Si hemos decidido acercarnos a Amélie, nos pasa algo. El EVE nos rescata junto a Guillermo del Toro y el juego no termina.
Este es uno de los mejores plot twists que he visto, no solo por cómo juega con nosotros Kojima con los créditos, sino por cómo te hace creer realmente que este es el final, al no darte realmente ningún objetivo real en ese tramo. Finalmente se atan los cabos que quedaban sueltos y, con simpleza visual, empleando una lluvia que ya no es dañina, entendemos que todo ha terminado. Y con todo esto solo me queda añadir que Death Stranding me ha parecido una obra maestra, por si no se ha notado. Además, acabo de enterarme de que Kojima Productions va a empezar a hacer películas, y viendo cómo emplea los recursos cinematográficos en lo que a visual se refiere, porque hasta ahora los tropos de guión no funcionarían en una película, no puedo por menos sentir curiosidad por saber qué nos deparará el futuro.